Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, hablando de que ya es fin de semana y quizá algunos prefieran ir al cine o a algunos eventos musicales de los que nos habla Josefina Benavides o exposiciones en el Museo Marco, bueno, habemos quienes somos un poco más hogareños y preferimos quedarnos en nuestra casa, descansar este fin de semana. Y hablando de esa extraña palabra muy común, pero algo chistosa, pues queremos saber los orígenes acerca de esta palabra. Arturo, bienvenido a La Otra Tarde, ¿cómo estás? Muy Bienvenido, bien. Arturo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes y a todos. Pues sí, vamos a tratar de ver este tema, palabras hogareñas. Tienen que ver con palabras pues, que normalmente nos hablan de la casa o de las cosas que hay en la casa. Y sí, fíjate, en efecto, la palabra hogar, pues la oímos tanto, ya ven que hasta hay letreritos que dice hogar, dulce hogar, claro, y lo ponen ahí. Como que es una palabra que tiene cierta calidez, ¿no? Porque como que si tú dices una casa, pues hay una palabra un poquito fría, pero cuando dices el hogar, como que se siente así algo más cálido. Más íntimo. Más íntimo, sí. Y está muy acorde a cómo nace la palabra, porque pues hay que pensar cómo eran en la antigüedad allá en Europa, que es de donde nos llega el lenguaje. Había temporadas de mucho frío y ellos pues no tenían como ahora nosotros calefacción eléctrica ni esas cosas que ahora nos hacen la vida fácil. Entonces pues la forma en que ellos se protegían pues era prender una hoguera dentro de la casa. Ya para eso fueron encontrando diseños para que el humo se pudiera salir de la casa y que simplemente el calor, vamos, lo que son ahora las chimeneas. Entonces, dentro de la estructura o de la arquitectura de una casa, un lugar muy importante era donde estaba el fuego, vamos a decir la chimenea. Y justamente de fuego se dijo fogar. Fogar es la forma de la que después se forma la palabra hogar. Un fenómeno que se dio en el español, que alguna vez platicaremos con calma de él, es que muchas palabras del latín que pasaron al castellano, que empezaban con F, después por alguna razón, por allá hay teorías, esa F se enmudeció y entonces si antes era, por ejemplo, facienda, ahora se dice hacienda. Si antes, en algunas, fíjate, por ejemplo, bueno, también antes era foja, que en el ámbito de las notarías todavía dicen foja 1, foja 2, pero en el ambiente normal ahora decimos hoja. Como que esa F se enmudeció. En algunas palabras todavía como que se conservaron las dos, como ahora que podemos decir fierro y podemos decir hierro. Sí. Bueno, de ese tipo fue fogar, que al enmudecerse la F se hizo hogar. Entonces el hogar era una parte de la casa. La chimenea, vamos a decir, ¿verdad? Que se puede decir que es donde se concentra la familia, por decirlo pues así. Sí, y muy natural, ¿no? Pues imagínate que en tu casa que estamos en uno de esos fríos terriblemente invernales y que por alguna razón nada más en un cuarto hay calefacción y los demás no, pues como que naturalmente todos se van acercando a ese lugar y se hace un lugar de reunión. Así pasaba allá, era el lugar donde se sentía el calorcito y naturalmente todos se arrimaban ahí. Y entonces naturalmente se iba haciendo ese ambiente familiar, no había televisión, no había internet, así que se ponían a platicar, que cómo te fue y que a ver, cuéntanos, nace el concepto de cuentos, de historias, o sea, buscaban entretenerse a través del lenguaje, ¿verdad? De las pláticas, así nacen esos cuentos de espantos que por muchos años así se estilaba, todavía no hace mucho. En esas reuniones familiares que les gustaba contar cuentos de espantos y se asustaban y eso era como se divertían. Entonces todo eso formaba el ambiente hogareño, el ambiente del hogar. Al paso del tiempo, ya poco a poquito, ya no, el hogar dejó de ser solamente el lugar del fuego y se le dijo en general ya a toda la casa. Porque normalmente también, imagínate, andabas afuera entre la nieve ahí buscando qué hay que llevar de comer, con un frío que dices, no, ya quiero irme a mi hogar, pensando en el fuego, ¿no? Pero ya también automáticamente era irte a tu casa.
Y la casa es eso, ¿no? Pues el lugar de reposo donde ya llegas a descansar, te sientes protegido, ahí te relajas y bueno, te preparas para seguir después al siguiente día en el trabajo. Y eso es hasta la fecha lo que hacemos. Entonces nada más que quede muy claro que la palabra hogar nos transmite o nos lleva a esa época en que el fuego era muy importante dentro de la casa. ¿Y no tiene nada que ver con la palabra leña, por ejemplo, que también tiene que ver con fuego? Pues sí tiene que ver porque en el sentido del objeto, porque era una de las actividades importantes de la antigüedad, el ir a recolectar leña para tener cómo prenderle fuego, ¿no? Que ha sido todo un show cuando había mucha nieve y estas cosas, ¿no? Pero fíjate que la palabra leña está más bien asociada con un verbo que es leyere que significa recoger. Entonces la leña en latín era algo así, sería algo así como leña, era lo que ibas a recoger. Pariente de palabras como elegir, elecciones, porque ahí vas de alguna manera a recoger una opinión, una cosa, bueno, en el caso de las elecciones, votos. Leer, cuando lees, leyere, es literalmente cuando tú lees, estás recogiendo las ideas que otro escribió. Entonces, volviendo a lo del hogar, Arturo, también pasó a ser, por ejemplo, que te preguntan, ¿a qué te dedicas? Al hogar. Entonces, ya como que sinónimo de... Bueno, hay que recordar que tradicionalmente, desde épocas muy antiguas, el modelo de las familias era que el hombre salía a trabajar y la mujer se dedicaba a cuidar el hogar. Se encargaba de que pues, preparar la comida, mantener el orden. De hecho, fíjate, entre los griegos, economus, de donde viene economía, significa literalmente ama de casa. Ecos es casa. Y pues de ahí nos quedó economía directamente, pero las primeras ecónomas fueron las amas de casa, porque cuidaban la economía. La economía, ellas se encargaban de administrar. ¿Verdad? Bueno, y todavía, Arturo. Claro, todavía, nomás que ya no les decimos ecónomas, porque el nombre se lo robaron los que estudian eso. De ahí viene también ecología, ecos de casa, es el cuidado de la casa, y ya se hace un concepto más amplio, ¿verdad? Pero entonces, cuando alguien dice yo me dedico al hogar, bueno, en realidad es un trabajo tan respetable y es poco reconocido, ¿no? Por las mujeres que se dedican a eso. Que ahora también ya hasta hay hombres que se dedican al hogar. Sí, cambiaron los papeles un poco. Pero sí, se da esa situación curiosa y la casa, el hogar, pues son lugares que los nombres han reflejado para qué son. Como cuando tú le dices, tengo una mansión. Mansión viene de un verbo que es latino, que es manere. Manere significa estar, permanecer. Entonces, cuando tú eras un caminante, pues si ya te caía la noche, buscabas de esa manera, se derivó mesón, que era mesón, es donde podías permanecer, donde podías reposar. Era un lugar barato, ¿no? Que a veces entrabas hasta con todo y el caballo y pagabas y ahí te echabas en un rincón. Mesón, sí, los mesones, sí. Ya yo creo que prácticamente desaparecieron, quizá por ahí queden algunos, pero era muy común inclusive aquí en México, es decir, oiga, ¿dónde hay un mesón? Ah, pues ahí por la plaza le da la vuelta y hay un mesón. Esos portones grandes entradas y ahí les daban rincones para que se acomodaran a pasar la noche. Pero de la misma palabra, ese mesón, permanecer, las familias pudientes, pues también hacían su lugar para ellos ir a permanecer, a reposar, y de ahí pero ahí se deriva la palabra mansión. Entonces, no es lo mismo que te digan mesón a que te digan mansión, y derivan de lo mismo. Porque la mansión, tú te imaginas luego una casona y pues que necesitó de muchos recursos, ¿verdad?, para hacerse. Pero el origen es prácticamente... un lugar para permanecer, para reposar, así es, tanto para el mesón como para la mansión. Pero se usa también a veces mi vivienda, porque allí vives, una morada, porque allí moras, morar es ahí estar, ¿no? Bueno, también se usa la palabra casa, que casa es en origen, era el nombre que le daban a un refugio muy primitivo, ¿no? Haz de cuenta, era poner casi que palos y un techito con ramas, construías donde meterte para protegerte del frío. Esas eran las casas originales.
Casa viene de una palabrita raíz que que significa eso, cortar. Pues hacer una casa es cortar ramas, y ahí te metías. Y de ahí después las casas eran, pues casitas, eran lugares para el pueblo, así en general, ¿verdad? No para los grandes señores. Pero como eran la mayoría, se fue quedando la palabra casa, y ahora es la que usamos. Para los grandes señores, ¿cómo se llamaban? ¿Castillo bueno, eran? Pues sí, se fue evolucionando, fíjate, los grandes señores vivían en la palabra que se usaba era domus. Domus eran grandes casas. De ahí viene, por ejemplo, mayordomo. Mayordomo era el sirviente principal del domus. Domus era el nombre de esa casa. De ahí viene domicilio, el lugar donde estaba el domus. Doméstico, pues, lo que tiene que ver con el manejo del domus, el lugar donde se vivía. Pero ahí estamos hablando de la casa grande, de la gran casa. Los empleados, los sirvientes vivían en casitas, en casas. Y el casado casa quiere, porque cuando se casaban, pues tenías que poner su casita para que ya ellos solo se defendieran, ¿verdad? Y ya, como ahora también. Ya Claro. iniciaran su vida. ¿Y alguna Así otra es. palabra, Arturo, que tenga que ver con hogareño antes de pasar a la trivia? Sí, bueno, mira, de esto mismo de casa está interesante cómo cuando se empiezan a hacer en las luchas, que hubo muchas, en las batallas, los ejércitos, cuando les caía la noche, construían casas, o sea, esos refugios. Entonces, a ese campamento se le llamaban castrum, como de casa, o sea, de refugios que hacían para meterse ahí. Y de ese castrum que quedó, que ahora lo que tiene que ver con lo militar se le diga castrense, que dicen, es cuestiones castrenses, se refiere a lo militar. Pero no, esos refugios se hicieron más fuertes con piedra y entonces ya se hicieron castrillum, que después se dijo castillo. Y de una ciudad que se caracterizó por tener muchos castillos, se le nombró Castilla. Y los que vivían allí eran los castellanos. Y los que hablaban, la lengua que hablaban le decimos lengua castellana. O sea que todas esas palabras tienen su origen de esa palabra casa, que es un refugio muy primitivo hecho cortando ramas. Lugares donde se vive, lugares donde uno se refugia, lugares donde uno se mete. Y de ahí hasta el idioma. Ya ves. Pues fíjate que el público ha estado opinando, le mandamos un saludo a Amalia Gómez, que ella opina acerca de la trivia, que es un joven promesa. En cuanto a Alicia Sánchez, que también le mandamos un gran saludo, pues opina que las dos son correctas, como bien decías tú, Laura. Bueno, Arturo, tú nos dices cuál es la respuesta correcta, hablando de un muchacho que promete ser buen futbolista. De él se dice que es un joven promesa. Opción B, una joven promesa. Y como decíamos hace un momento, las dos formas son correctas. Bueno, sí. Primero es cierto, como dice en la redacción de la pregunta, estamos hablando de un muchacho, hombre. Entonces, lo que se usa en el medio y donde quiera lo vas a ver, se habla de una joven promesa del fútbol o de cualquier otro deporte, ¿verdad? Entonces, no falta quien diga, espérate, ¿por qué una joven? No, que si es muchacho debe ser un joven promesa, ¿no? Entonces, a veces se hace ese tipo de discusión. En realidad, fíjate que este es de ese tipo de frases que en efecto puede verse de dos maneras. Lo más común es que se diga una joven promesa. Y la razón de que esté bien es que ese una no se relaciona al joven, sino a la promesa. A la promesa. Si quítale el joven y decir, Luis es una promesa del fútbol. Entonces, una promesa. Y joven es una característica de promesa. Entonces, es como decir, una promesa joven. Como adjetivo, digamos. Sí, exactamente. Joven sí. es la promesa. Sí, o sea, el que sea femenino, una, no se refiere a que estás hablando de una muchacha, no, estás hablando que es una promesa. Una promesa. Y entonces está correcto que se diga una joven promesa. Pero si tú dices un joven promesa, también se puede valer, pero allí ya entonces el sentido es otro. Ahí es ese tipo de situaciones en que juntas dos sustantivos, dos palabras para completar una idea. Si yo digo, ese muchacho es un joven que promete, ¿verdad? También lo puedo decir como, ese es un joven promesa. Así cuando se habla, por ejemplo, decir, ese es el hombre clave para esto. O estamos hablando del tráfico de la hora pico, o sea, son dos palabras que se juntan para formar una idea completa.
Los académicos esto lo llaman aposición, pero bueno, eso ya nomás de rebote. El asunto es que yo digo que es correcto que las dos se puedan decir, nada más considerando eso, que en la segunda, la una es por la promesa y en la segunda, en la primera es un joven que promete. Muy bien, las dos son correctas. Sí, las dos se pueden decir. Me imaginé, solamente me imaginé que por ahí iba el tema, pero muchas gracias, Arturo, por estar con nosotros y te seguimos y Sí. además te escuchamos hoy. Sí, claro, ahí en el Radio Nuevo León, 1510 de AM, en el programa Ya me cayó el 20. Se repite el domingo de 8 a 9 de la noche por FM 102.1. Y en el horizonte ahí vamos a escribir precisamente sobre esto de las palabras de casa ya un poquito más ampliado. Búsquenlo el domingo en la sección de editoriales. Un gusto. Gracias, Arturo, por haber estado con nosotros. Cristi, ¿nos vamos a la pausa? Vamos a una pausa, pero regresando vamos a hablar de ciencia y además de cine mexicano, así que quédese con nosotros.